Les damos la bienvenida. Hoy tenemos un invitado top, un invitado que yo acabo de ver en Wobby. Venimos casi que los dos de Wobby y solo les quiero decir que como acostumbramos traer los mejores speakers, las mejores voces para que nos den un poco de sus mensajes, de su luz en tiempos turbulentos como los que estamos viviendo. Y pues quiero que lo vean ustedes porque el protagonismo no es ni del espectador ni de la persona que les está hablando, sino de él. Alex Rovira. Alex. Edwin, un placer. Bienvenido a la redacción del Espectador. Un privilegio. Bueno, Alex estaba hace unos minutos en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en una conferencia que a mí me inspiró mucho y creo que parte de los apuntes que traigo para esta entrevista, esta conversación, vienen de ahí. Sin embargo, también me tomé la tarea de chequear otras cosas que él había hecho porque también es una persona que se mueve mucho en las redes sociales. Página web, bueno, estamos en la era digital, entonces quien no esté ahí básicamente no existe. Y también sobre eso le quiero preguntar, entonces, Alex, autor de muchísimos libros, conferencista internacional, ha estado muchísimas veces en WOY, me contaba que es la quinta o sexta vez que está en Colombia y hoy en la redacción del Espectador, un medio con 138 años de historia. Alex, bienvenido. Gracias, un privilegio poder estar en esta matriz de verdad, de conciencia y de buen periodismo. Bueno, pues comencemos. Yo tengo muchas preguntas, pero no tenemos mucho tiempo. Entonces comencemos. Si nos vamos un poco atrás, 5 años hacia atrás, el mundo no había pasado escenarios como una pandemia y 2 guerras mundiales. Es un mundo muy convulso, es un mundo muy difícil y usted sabe mucho de liderazgo y nos viene a contar algunas herramientas para liderar mejor. Ahí está la pregunta y es cómo liderarse a sí mismo y a las organizaciones en tiempos tan convulsos. En realidad, el aprendizaje del liderazgo es algo que es independiente de los tiempos, sean convulsos o sean plácidos. En general, la historia de la humanidad ha sido una historia de tiempos convulsos prácticamente de manera constante. Yo creo que en realidad la historia del liderazgo, bien entendido, no el liderazgo del capataz, no el liderazgo del látigo, no el liderazgo del corrupto que impone su mandato a través de la fuerza, es la conquista de la madurez psicológica. Creo que esa es la clave fundamental, la madurez psicológica. Es decir, la conquista de una serie de virtudes como la fortaleza, la sabiduría, la templanza, la justicia, que son las que al final crean un liderazgo resonante, empático y admirativo, porque yo creo que al final no prediques, tu equipo te está mirando, igual que no prediques, tus hijos te están mirando, ¿no? Sí. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas tienen su propio lenguaje. Ahí es donde uno entiende por qué le dicen a uno que tal vez esa máxima del liderazgo es el liderazgo por el ejemplo o con el ejemplo. Absolutamente. Los hechos hablan más que las palabras, sí. Absolutamente. A veces se nos olvida y uno habla mucho, pero dicen más los hechos que las palabras. Y cuando los hechos hablan, las palabras a veces no son ni necesarias. Por eso es tan importante hacer un trabajo personal que permita luego resonar con los demás. Yo no puedo escuchar al otro si yo no me escucho. Yo no puedo perdonar si no me perdona. Yo no puedo... Es decir, al final... Y no es un trabajo de narcisismo, de mirarse el ombligo. Es un trabajo de humildad. Es un trabajo de convivir con el aprendizaje a través del error. Es un trabajo de convivir con la gratitud por la vida y con los demás. Y eso hace un trabajo como un crisol interno que permite que la persona conecte íntimamente con los demás. ¿Por qué le cuesta al ser humano tanto ser humilde? Uno, por ejemplo, lee eso en los deportistas. Los deportistas casi todos dicen, nos han enseñado que hay que ser humildes porque no se sabe en qué momento podemos caer. Pero hay unos que se salen de la caja y dicen, no voy a practicar la humildad para poder ser distinto y ebullir y ser distintos a los demás. ¿Por qué nos cuesta a los seres humanos tanto entender la humildad y practicarla? Yo no creo que sea una cuestión de entenderla, yo creo que es una cuestión de elección. Creo que esas personas que deciden optar por el rol de la arrogancia, la vanidad, la altanería, el narcisismo, en definitiva, lo hacen desde una profunda inseguridad, ¿no? Se dice que el narciso es alguien que se quiere mucho a sí, no quiere a los demás. Es al contrario, no se quiere nada a sí mismo. Y desde esa profunda fragilidad interna, el narciso necesita sentirse seguro, despreciando al otro y sintiéndose superior. En realidad es un niño castrado, el narciso. Y por eso
le cuesta vulnerabilizarse porque vive con un profundo pánico interior. Interesante. El Pareto, todos hablamos en el mundo de los negocios del Pareto. Todos hablamos de 80-20. En las juntas el 80-20 y en los comités de ventas y en los comités de estrategia. Todo el tiempo vimos hablando del Pareto y yo no sé qué tanta gente de verdad habrá estudiado el modelo Pareto, pero usted habla de la regla del Pareto. Yo quiero que nos hable de eso en las personas. Sí. Y en las organizaciones. Sí. ¿Cómo es eso? Wilfredo Pareto era un físico, ingeniero y matemático italiano, muy brillante, que investigaba correlaciones con la naturaleza, con la geometría, con la geometría sagrada, y descubrió un principio fundamental, la regla 20-80, que en realidad puede ser 10-90 o 70-30. Lo que venía a decir Wilfredo Pareto es que una minoría de las causas crea una mayoría de los efectos. Los ejemplos son múltiples, ¿no? El 20% una minoría de las causas genera una mayoría de los efectos. En la agricultura se sabe que el 20% de las semillas son las que generan el 80% del fruto de la cosecha. De la producción. En la empresa, muchas organizaciones, la inmensa mayoría, el 20% de sus clientes, insisto, son 25, 30, 15, 10, una minoría, pongamos 20, genera el 80% del resultado operativo. Cuando lo he hecho en el auditorio y lo has visto, Edwin, cuando he dicho, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, por favor, aquellos que se ponen el 20% de la ropa que tienen en el 80% de las ocasiones? Sí. Y creo que todo el mundo levantó la mano y luego les pregunté, ¿cuántos de ustedes el 20% de sus vínculos relacionales son los que les aportan el 80% de la satisfacción vital y emocional? Y todos levantaron la mano. Entonces, ¿qué nos dice la regla de Pareto? Que en realidad, si hacemos una visión de nuestra vida y nos daremos cuenta que en realidad la podemos simplificar si buscamos salir de la agitación, salir del estrés, salir del ruido del mundo, porque con poco puedes tener mucho. Y eso no quiere decir que tengamos que quemar las naves o despreciar a los que forman parte de ese 80%. Pero sí a veces en la vida hay que tomar decisiones cruciales para ser selectivos y elegir qué es aquello que realmente vale la pena. Es decir, que a pesar de las penas, de las dificultades, nos aporta valor. Eso es la regla de Pareto. Interesante, pero yo alguna vez entrevistaba a una empresaria muy importante en Colombia y ella decía, yo me enfoco en mis fortalezas. Y cuando sé que tengo debilidades, las identifico, claro, pero si sé que quiero ser una mejor persona, pues trabajo en las debilidades. Sin embargo, muchas personas le dicen a uno, no, enfóquese en las fortalezas, enfóquese en las fortalezas. Eso de una u otra forma es también el modelo Pareto. Sí, pero fíjate que es muy inteligente lo que te decía esta persona, porque yo creo que es importante tener una visión también de nuestra sombra, porque es ahí donde tenemos un almacén donde podemos obtener cualidades, actitudes, mentalidades, hábitos, que si los incorporamos a la zona de luz nos pueden permitir crecer mucho. Entonces, está muy bien trabajar en las fortalezas, pero a veces hay fortalezas que son sinérgicas con algunas debilidades que podemos trabajar. Entonces, vamos a mirar cuáles son los elementos sintónicos. Por ejemplo, una persona que tiene gran habilidad para hablar, sí, pero le cuesta hablar en público. En público. Que con sus amigos y con su gente querida es un magnífico orador, sí, y tiene una capacidad de desarrollar el pensamiento de manera maravillosa, pero tiene miedo a hablar en público. Por lo tanto, una fortaleza es su capacidad de expresión, pero en el contexto situacional del gran público, el miedo le atenaza y eso le convierte en una debilidad. Evidentemente, yo a esa persona le diría, haga usted un taller de psicodrama o visite un buen terapeuta sí, y observe usted qué está proyectando en la audiencia. Y seguramente usted proyectará en la audiencia, hipótesis, uno, que es papá que le está mirando críticamente y que en esa mirada silenciosa y callada de los otros, usted proyecta sus fantasmas. A la que deje de proyectar sus fantasmas, su magnífica capacidad oratoria podrá bendecir a muchas más personas. Bueno, está interesante, sobre todo para practicarlo. Yo siempre digo que este tipo de conversaciones uno tiene que leerlas entre líneas y exprimirlas para poder poner en práctica. Y luego nuestra tarea es llevar todo eso a un análisis práctico para que las personas se lo puedan llevar en acciones operativas, en hábitos, porque como decíamos, el lenguaje de la realidad es la acción y de nada sirve tener buenas ideas si no las convertimos en transformación. Claro, como cuando le dicen a uno, diseñe una estrategia, yo creo que lo difícil no es diseñarla, lo difícil es ejecutarla. Absolutamente. Alex, ¿cómo crear buenas relaciones entre las personas cuando las corporaciones o las organizaciones se enfocan tanto en el número, se enfocan tanto en el KPI?
tanto en el resultado y se les olvida, tal vez algunos líderes o jefes, más bien usemos la expresión jefes, que las empresas las hacen humanos y no sencillamente se trata de números. La clave de todo es la cultura, como decíamos también hoy en WOBI. A mi modo de ver, yo soy empresario, soy emprendedor, pero también he acompañado a muchas personas en sus procesos de emprendimiento y a muchas grandes organizaciones públicas, clubes deportivos. Decía Lou Gerstner, el presidente de IBM, que la cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. Repitamos esa frase porque me gustó, hasta le tomé foto. La cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. Y el ejemplo que me gusta poner es, a mí me gusta mucho la naturaleza, llevo siempre bolsas de basura pequeñas en los bolsillos para recoger la basura que ha tirado otro. ¿Ah, sí? Sí. Y incluso cuando mis hijos eran pequeños lo hacíamos, nos poníamos guantes y íbamos a recoger la porquería que otros habían tirado. Bueno, eso es una forma de cultura, porque no nos está viendo nadie, pero lo hacemos porque queremos tener limpia la tierra que nos acoge. Y además estás creando un hábito. Y por eso. Y te diré una cosa. El otro día mi hija menor me decía, papá, ¿tú sabes una de las cosas que recuerdo con más cariño? Cuando íbamos a recoger basura. Wow. Palabra de honor. Entonces, en una organización, la cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. ¿Cómo deja uno el lavabo después de ir al lavabo? Si ha limpiado y es respetuoso, crea cultura. Si es una persona dejada, sucia y estúpida, creará incultura. Entonces, la cultura potencia la estrategia cuando es constructiva. Potencia la estrategia, potencia el clima, mejora los procesos operativos, mejora los procesos tácticos, lo mejora todo. Pero cuando la cultura es destructiva, entonces, como decía Peter Drucker, cada día para desayunar la cultura devora la estrategia. Sí. Y yo he visto organizaciones con planes estratégicos impresionantes que han sido completamente devastados por la cultura. Entonces, si una persona que ejerce el liderazgo quiere generar resultados significativos, sostenibles en el tiempo, la clave es trabajar en la cultura, que es lo que la gente hace cuando nadie les ve, que son los valores convertidos en virtudes que no necesitan proyectarse porque no hay un ego que necesite el reconocimiento, sino que lo hace por el bien común. Claro, es un poco esa coherencia, ¿no? A veces la gente se comporta de una forma en un lugar y de una forma distinta en otra, y se les olvida que la coherencia es que nos comportemos de la misma forma en todos los lugares. Y la consistencia, porque eso es una decisión. Está bueno, por eso es que me gustan estas charlas de liderazgo, Alex, y esperamos que a ustedes también les esté gustando. Qué bien, qué bien. El cambio es inevitable, lo he leído en muchos lugares, se lo vi hoy a usted en su conferencia, lo escuché en otras personas que también estuvieron como speakers en WOBI, y yo, pues claro, ¿quién se va a negar a esa máxima? Pero el cambio genera mucho miedo. Porque el cambio es un movimiento que viene de afuera hacia adentro. A ver, ¿cómo es eso? Explíquenos. Claro. A ti al cambio te van a invitar o te lo van a imponer. Sí, es obligación. Claro, bueno, uno toma la decisión. Tienes que cuidarte, tienes que cambiar el formato de tu programa, tienes. Puede ser una invitación o una imposición. De entrada te zarandea, porque es un movimiento que viene de fuera, tú no lo has elegido. Por eso el cambio genera miedo, inercia, pereza, expectativa de pérdida, enfado, frustración. Porque el cambio es una necesidad adaptativa frente a una resistencia a la adaptación. Te dicen, tienes que hacer algo, necesidad adaptativa, resistencia a la adaptación, ¿por qué tengo que hacerlo? Solo el cambio, cuando se incorpora porque tú le ves un sentido, porque tiene un sentido para ti, un sentido interno, que facilita que el sentido interno se manifieste en una acción externa que se llama propósito, sí. Entonces el cambio se convierte en transformación. Dicho en términos de ecuación, cambio es igual a necesidad menos resistencia, sí. Transformación es igual a cambio más sentido. Está buena ya. Ahí entró la parte economista. Claro, pero las fórmulas matemáticas simples nos ayudan a vislumbrar rápidamente los conceptos. Porque ¿qué nos dice el cambio? Que cuanto mayor sea la resistencia, más vas a sufrir a la hora de cambiar. Eso es interesante. Es un poco lo que se denominaría el liderazgo adaptativo. Y es que uno esté en la capacidad de moverse hacia los cambios que le están proponiendo o que uno mismo está proponiendo. Exactamente. Y ese es el liderazgo adaptativo, liderazgo situacional. Hay varias dimensiones del liderazgo que tienen que ver con ese movimiento de decir, oye, ¿cómo podemos encontrar un sentido a este cambio en el que somos convocados porque la competencia lo está haciendo mejor y nos está quitando cuota de mercado y clientes? O porque tenemos que, lo que sea, si le ves un sentido,
y lo incorporas en ti, entonces el cambio se convierte en transformación y en lugar de inercia, pereza, miedo, expectativa de pérdida, se convierte en alegría, entusiasmo, ilusión, esperanza, visión de ganancia compartida, sinergia en definitiva, sinergia. Para mí esto podría ser horas de conversación, pero yo sé que no se puede y empiezan a llegar preguntas de nuestra comunidad. José Luis Santiago Lozano, además aprovechamos para enviarle un saludo, dice: Alex, cuéntanos cómo cultivar una mentalidad de crecimiento individual y colectivamente. Muy bien. ¿Tenemos 3 horas? Yo la estaba volviendo a leer porque está larga, pero sí, está buena. Es una pregunta fundamental. Al final, la mentalidad, ¿de qué se compone? ¿Qué es la mentalidad? La mentalidad es el conjunto de ideas que te accionan. Esas ideas, ¿por qué vienen condicionadas? Por una polaridad, que puede ser constructiva o destructiva. Por eso hablamos de mentalidad positiva o de mentalidad negativa. Por eso hablamos de mentalidad de abundancia o de mentalidad de escasez. Por eso hablamos de yo gano, tú ganas, o yo gano, tú pierdes, yo pierdo, tú ganas, o los dos perdemos. Son las dos grandes categorías de la polaridad. Pero detrás de la mentalidad y las ideas, ¿cuál es el pilar fundamental? Aquello que no se ve, que está en la base del edificio. Las creencias. Por lo tanto, para cambiar la mentalidad tienes que cuestionar las creencias limitantes. ¿Y cómo identificas una creencia limitante? Porque te provoca 2 cosas: pensamientos dolorosos y sentimientos dolorosos o estresantes. En la medida en que tú te identifiques con una narrativa interior, en tu diálogo interior, y eso se puede entrenar, es muy fácil, pero hay que entrenarlo, que te estás diciendo: no puedo, no lo soy capaz, no lo lograré. A veces no hace falta ni que te lo digas, estás resoplando, estás desanimado. Observa cuál es el diálogo interior que está sucediendo y entre qué instancias están sucediendo. Y en ese sentido yo creo que Eric Berne, el psicólogo canadiense, dio en el clavo con el análisis transaccional cuando dijo que todos nosotros tenemos 3 estados del yo. El estado del yo padre, yo diría padre-madre, el estado del yo adulto y el estado del yo niña o niño. Sí. Y nuevamente todo diálogo interior, toda mentalidad destructiva es un diálogo entre un niño que quiere y un padre que no permite. Que es un poco la relación o que machaca. Que es un poco la relación que pasa muchas veces cuando hay equipos innovadores dentro de una empresa, digamos, muy tradicional, que viven chocando todo el tiempo. Es un poco eso. Y ahí está la paradoja. En realidad vivimos constantemente en procesos de negociación inconsciente, porque en la vida no tenemos lo que merecemos, tenemos lo que negociamos. Lo que negociamos. Y ahí está la clave. Tú te levantas por la mañana, dices: ¿qué sueño tengo? Lo dice tu niño, y tu padre dice: tienes que levantarte. Entonces, si entras en esa dialéctica, si estás agotado, a lo mejor tienes que descansar un poco más. Pero que es interesante que nos demos cuenta que hay una tercera instancia, que es el adulto. Y el adulto es la capacidad que tenemos de escuchar el diálogo interior y de dialogar con la realidad. En la medida que una persona tiene un adulto potente, va desactivando las dinámicas de mandato padre-niño, que son las que crean la neurosis, y van liberando a la persona y al sistema. Al final, la sanación pasa por la maduración. Interesante, sí, sigo diciendo. Yo quiero que hablemos de una cosa que, digamos, es en mi consideración muy importante y tal vez muchas personas no le prestan mucha atención, y eso se llama emociones. Y es que el tema es tan importante que hasta los señores de Disney le dedicaron ya 2 películas, y creo que son películas más que para los niños, para nosotros, para los adultos, sí. Porque a veces se nos olvida darle el espacio que merecen las emociones en nuestras vidas, 1, y 2, ¿cómo hacemos para gestionar las emociones de la mejor forma posible? Porque no ha habido una cultura ni familiar ni educativa que nos haya dicho que la emoción es la información que conecta la mente con el cuerpo, así de simple. Y que la emoción es una pieza de información fundamental para la acción. Y que la emoción y que el pensamiento nos lleva a la conclusión, pero la emoción es la que nos lleva a la acción, por eso su etimología, sí. Emovere. Y por lo tanto, la alfabetización emocional es fundamental, porque si tú tomas conciencia de los procesos emocionales internos, que luego devienen sentimientos y estados de ánimo, tú puedes cambiar radicalmente tu vida. Porque normalmente una emoción se caracteriza por alta intensidad, poca durabilidad y poca consciencia. El sentimiento tiene menos intensidad, tiene más durabilidad y más consciencia, porque el sentimiento es la emoción pensada. Y el estado de ánimo tiene todavía menos intensidad, mucha más durabilidad y mucha más consciencia.
Entonces, a partir de aquí podríamos jugar mucho. ¿Cuáles son los estados de ánimo que prevalecen en una persona o en un sistema organizativo? ¿Somos conscientes de esos estados de ánimo? ¿Somos conscientes de los pensamientos que se mezclan con las emociones que crean esos estados de ánimo? ¿Y cuáles son las emociones que está creando la cultura de la organización para que sea una cultura constructiva o cultura destructiva? Por tanto, la emoción es un aspecto fundamental como información para que los sistemas puedan optimizar su funcionamiento. Porque si tú no tuvieras miedo, seguramente morirías por temeridad. Si tú no tienes alegría, morirás por depresión. Si tú no expresas la rabia, morirás por ictus o por infarto. Imagínate si son importantes. Claro, absolutamente. Y es que debería haber en las políticas corporativas un capítulo que dedicara un espacio a hablar de nuestras propias emociones en la organización. Y lo que es clave, las culturas organizativas las podemos organizar en dos ejes, en función del de alta emocionalidad o baja emocionalidad positiva, o de alta emocionalidad negativa o de baja emocionalidad negativa. Las organizaciones que mejor funcionan son las de baja emocionalidad negativa, poco estrés, poca ansiedad y alta emocionalidad positiva, alto entusiasmo, alto compromiso, voluntad de cooperación, reconocimiento de los compañeros. ¿Y cómo logras esa? Que es el mejor de los cuadrantes. Correcto. Lo mejor es que lograr esa implica unas medidas de compromiso extraordinarias respecto a los otros cuadrantes. Y ahí viene la pregunta fundamental. ¿Cómo logramos culturas de alta emocionalidad positiva y de baja emocionalidad negativa? Seleccionando y preparando a personas maduras. Porque la inmadurez necesariamente, el egoísmo, la vanidad, la egolatría, el narcisismo, la psicopatía encubierta genera altas dosis de emocionalidad negativa, con lo cual te has cargado el sistema. Por eso, organizaciones que funcionan cuando entra un líder narcisista o psicopático o paranoide, las destruye en 3 meses. Amén. 3 meses. Bueno, o antes. No quiero que se me vaya esta pregunta. Aquí ya Santiago Puello Molano también envió una pregunta, pero no quiero, ya la voy a hacer, Santiago, pero es que no quiero brincar porque creo que conecta con lo que nos está diciendo Alex, y es el tema de la salud mental. Yo creo que quedó muy al descubierto después de la pandemia, sí, en el escenario post-pandémico. Sí. Un poco como cuando uno mira el mundo de los negocios y entonces se acuerda uno de Warren Buffett cuando dice que después de que baja la marea es que uno realmente sabe quién quedó con bañador o no, o con pantaloneta o con shorts. Y es, ¿la sociedad logró entender lo que nos dejó la pandemia en la pospandemia con la salud mental? Pareto. ¿El 80-20? Claro. ¿Y cómo? 20%, 18%, 22%. Entendieron muchos códigos humanos, la inmensa mayoría no. Igual que con la crisis inmobiliaria del 2008. Sí. ¿Cambió algo? No, una parte de la población entendió, otra todavía sigue especulando y jugando. ¿Y qué deberíamos hacer, Alex, en las organizaciones para darle de nuevo, tal vez como en línea con la pregunta de las emociones, una adecuada silla en la mesa de conversación diaria de la salud mental? Porque es que al final, de nuevo, las corporaciones las hacemos, las organizaciones las hacemos la gran paradoja, personas. La gran paradoja es que el ser humano funciona por 6 impulsores inconscientes. Complace, sé perfecto, esfuérzate, sé fuerte emocionalmente, ten cuidado, no expreses, no digas, no hagas y date prisa. Y en las organizaciones, salvo que haya un gran nivel de conciencia, se activan los 6 impulsores. Y la persona que no los activa es excluida del sistema. Entonces, esos 6 impulsores, complace hasta que enfermes, sé perfecto hasta que hipercontroles y bloquees el sistema, esfuérzate hasta el agotamiento, sé fuerte hasta que infartes, ten cuidado, no hagas, no digas, y date prisa, corre, corre, corre y cometeremos muchos errores, solo son posibles de revertir desde la conciencia del liderazgo que permite el diálogo abierto y la vulnerabilización. Entonces, si hay una defensa narcisista en el que gobierna el sistema, eso va a ser imposible y todos esos impulsores se van a ir activando constantemente. Sí, de ahí el vivir para trabajar y no trabajar para vivir. La psicología crea la economía. La madurez de los miembros que gobiernan un sistema político, humano, una familia, una organización, una nación, se manifiesta necesaria inevitablemente en los procesos y resultados del sistema. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir que la psicología crea la economía? Que la miseria moral crea la miseria económica. En la medida en la que tengamos una miseria moral, pues y esta economía no va a surgir. No hace falta irse muy lejos para mirar a países y ver lo que ha pasado.
ni lo que está pasando. Ahora sí, Santiago Puello, ahora sí lo saludamos. Qué vergüenza que me brinque acá. Bueno, dice, buenas tardes, soy Santiago Puello, estudiante de Economía y Ciencias Políticas. Usted ha dicho que la psicología crea la economía. Me gustaría saber cómo las emociones colectivas moldean los ciclos económicos y qué valor o principio ha olvidado o necesita la economía para ser más humanista. Integridad, amor a la verdad, respeto a los demás. Si usted entendiera los mecanismos, por ejemplo, de la bolsa dentro de la psique humana, usted vería una persona completamente desquiciada. Entonces, el gran desafío es esa madurez, es esa humanización, pero para eso hay que pagar un precio. Y a veces hay organizaciones cuyas culturas son afines, como el caso que he puesto de algunas empresas de autogestión paradigmáticas, Sí. pero evidentemente, al final, como decíamos hace un momento, depende mucho de la calidad humana del liderazgo, donde se habilite el permiso para que eso que estamos hablando pueda habitar la organización. Si la persona que gobierna no genera el espacio, es imposible. Somos el resultado de nuestros hábitos. Eso también se lo escucha a usted en otro escenario y también lo he leído en muchas ocasiones. Yo practico mucho deporte, soy, digamos, muy disciplinado con la lectura y eso es parte también de mi oficio y de cómo me construí desde pequeño. Pero le quiero preguntar por eso, Alex, y es que, ¿cuáles son esos buenos hábitos que construyen buenas personas? Hay infinidad de hábitos, son aquellos hábitos que de alguna manera ayuden a reforzar las dimensiones esenciales del ser humano. La dimensión mental o del conocimiento, aprender y saber. La dimensión emocional, amar y querer. Pero amar y querer, ¿qué? Lo que haces, cómo lo haces, para quién lo haces, cómo lo haces, con el propósito que lo haces. La habilidad misma, es decir, hacer y poder. La inteligencia espiritual, crear, innovar para legar y compartir. Es decir, en realidad hay 5 ejes del ser humano que son potencialmente trabajables. El eje de la inteligencia emocional, amar y querer. La inteligencia luego lógica, racional, el segundo, aprender y saber. La inteligencia operativa, práctica, los hábitos, hacer y poder. La inteligencia espiritual, crear para legar. Y la inteligencia ética, basada en la integridad y el amor a la verdad. Porque sin esa, todos los demás se pueden pervertir. Porque yo quiero robar, sé cómo robar, robo y creo un sistema de corrupción. Sí. Entonces, la clave fundamental es la conexión con los demás desde una verdadera empatía. Sin eso, todo es muy fácilmente pervertible. Esta pregunta trato de hacerla a muchos empresarios cuando se sientan aquí en la redacción del Espectador, porque también cubrí un tiempito la sección de política y entendí un poco ese mundo, pero de los 20 años de mi vida que llevo haciendo periodismo han sido el 99%, Pareto, el mundo económico. Entonces voy hacia ese escenario y es que les pregunto, ¿qué deberían aprender los políticos de los empresarios? Y se lo pregunto porque en últimas los políticos, más allá de la política pública que construyan, pues son los que lideran los países y son los que toman las riendas de los países. Ahí estamos viendo lo que está pasando en la actualidad de cómo los políticos están manejando los países. ¿Qué deberían, con humildad, aprender los políticos de los empresarios? Es que introduces una condición imposible, con humildad. Políticos Imposible. con humildad. Imposible esa correlación. En la gran humildad. política, si precisamente llegan al poder porque los mecanismos de llegar al gran poder político son totalmente los contrarios a los mecanismos de la meritocracia. Yo medro en el poder desde el favor prestado muchas veces al incompetente o mediocre que no tendría opciones en el mercado competitivo. Ahí está la gran perversión de la humanidad, que somos dirigidos por personas que funcionan con antivalores. Por eso acaban saqueando las naciones. Y a veces hay, de vez en cuando, algunos políticos decentes a las que les ponen las tareas muy complicadas. ¿Y cómo hacemos para cambiar eso? Digamos que hoy Porque hay muchos movimientos. Pero precisamente los que gobiernan no les interesa, se llama alfabetización, se llama cultura, se llama pensamiento crítico, se llama lectura, se llama buenos hábitos. Si a la gente le das pan y circo y les despiertas la adicción a la adrenalina, la nación está perdida. Lamentablemente, lo que nos transforma y nos hace crecer es el sufrimiento productivo. Porque el sufrimiento puede ser estéril,
Pero cuando tú enfrentas circunstancias difíciles en tu vida Sí. y las creces y las superas, la vida no está hecha para hacerte feliz, está hecha para desafiarte, constantemente. Y en la medida que superes los desafíos, podrás tener alegría, sentir felicidad, momentos de plenitud, de una gran gratitud. ¿Qué ocurre? Que si las normas que rigen los sistemas políticos, y saben que el uso de la propaganda, bueno, ¿qué Sí. te voy a contar? Estoy en un lugar donde la corrupción por el narcotráfico llegó al poder y desde el poder mató al que denunciaba y ponía negro sobre blanco cómo la muerte basada en la droga y el negocio de la droga había entrado en la política. Ahí lo tienes. Los Jedis contra los oscuros. Y esa es la dialéctica de la humanidad que la vamos a encontrar en las grandes mitos y leyendas, desde El Señor de los Anillos, Harry Potter o Star Wars, pero reflejan un hecho real. Hay gente corrupta y podrida y hay bella gente que muchas veces muere en manos de esos corruptos, porque ¿a quién le pega un tiro en la espalda el dictador? Al poeta. Qué bárbaro, sí. Es un poco trayéndolo al mundo de las organizaciones. Me ha pasado a mí que mucha gente dice, por eso yo no voy al sector público, Edwin. Claro, y yo no digo que todos los políticos sean lerdos, Sí, no es una generalidad. cortos. No, hay de todo. Seguro que hay muy buena gente. Algunos hay. De nuevo Pareto. Pero yo pienso que en política la minoría es decente, la mayoría son personas que saben que pueden medrar sin competencias lamiéndole el culo a alguien que les va a dar prebendas, puestitos y un buen sueldito y además las dietas, aunque no viajen. Por eso es que tantos... En la pandemia en España, Sí. ningún político renunció a sus dietas a pesar de trabajar desde casa. ¡Viva! Eso sí, a los autónomos y a los empresarios el nivel de impuestos no deja de subir. Entonces, la gran paradoja es que el sistema se financia el esfuerzo personal, un esfuerzo que cada vez se castiga más, para premiar unas superestructuras de favoritismo y de clientelismo que en realidad no aportan valor, pero para justificar su tarea complejizan burocráticamente el sistema de aquellos que generan valor. Eso pasa cada vez más en Colombia. Nos están ahogando cada vez más a la clase media a punta de impuestos y uno ya se está Impuestos, asfixiado. burocracia y unos servicios cada vez más deficientes. Total. Alex, ¿cómo disciplinar la mente? Y lo pregunto en medio de una cuarta revolución industrial que nos distrae tanto, que hay tanto teléfono, tanta pantalla ofreciéndonos información indistintamente si es de valor o no, pero en últimas es información. ¿Cómo disciplinar la mente en medio de tanta distracción? Solo disciplinas la mente si das paz al corazón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? Pues vivir en coherencia, vivir de acuerdo a tus principios, vivir en respeto a los demás. En realidad, la cantidad de pensamientos que tiene una persona es directamente proporcional a la agitación emocional que tiene. Cuanta menos agitación emocional, más paz. Cuanta más paz, menos pensamientos basura. Wow. ¿Quieres aquietar la mente? Aquieta tu conciencia. Y la conciencia reside en el corazón. Ahí es donde cobra mucho valor la meditación. Absolutamente. Lo que pasa es que la meditación es un viaje interesante porque normalmente pasas por un proceso por el cual primero tomas conciencia del movimiento enorme que genera la mente como instrumento hasta que te das cuenta de una verdad fundamental. Tú no eres lo que piensas, tú eres la presencia que observa el flujo de lo pensado. Y la meditación es el movimiento de la identificación de lo pensado hacia la presencia que observa lo pensado. Cuanto más cerca de la presencia que observa, más cerca del presente, menos agitación mental, más paz emocional. Está bueno, estoy encantado, de verdad, debo decirlo, estoy encantado acá de tener esta conversación y ser aquí el vehículo para llevarles esta conversación, esta charla a ustedes con todos los mensajes que nos va dejando Alex. ¿Qué es eso de no confundir el error con el fracaso? Y antes de que lo responda, es que en este país en el que estamos sí que se condena el fracaso. Yo estudié muchísimos años el modelo de emprendimiento de muchas naciones y donde hay mayor tasa de éxito, usted que es un emprendedor de toda la vida, es en donde el fracaso
no es una condena, sino al contrario, lo ven como un aprendizaje, el típico levántese, aprenda, eso sí, saque aprendizaje y ojalá nunca vuelva a pasar por ese espacio en donde cometió el error. Pero usted lo decía en la conferencia, se lo he leído en otros espacios y se lo vi también en otros videos. Hay cuatro no confundir el error con el fracaso. Hay 4 conceptos que van íntimamente vinculados, que son error, culpa, fracaso y mentira. Porque si entendemos solo la lectura desde el fracaso, nos vamos a quedar cortos en el viaje. Diferencia entre error y fracaso. Primero, el error es una fuente de información. Si tú vives el error como una fuente de aprendizaje, y si lo has cometido, aprendes del error, lo corriges, lo compensas, y si has afectado a otro te disculpas, te sentirás en paz, habrás aprendido y habrás crecido. ¿Qué es el fracaso? El error vestido de culpa. Cuando tú al error lo hiperinflacionas por la emoción de la culpa, se hace muy difícil que puedas aprender nada del error, porque la culpa devorará toda la posibilidad cognitiva del aprendizaje emocional. Pero ¿qué ocurre entonces? Cuando ese error lo vives como un fracaso y surge el sentimiento de la culpa y de la vergüenza, que son los dos sentimientos que pueden llevar a la persona al suicidio o al autoexilio, entonces, para hacer sostenible la vida, muchas personas, en lugar de quitarse la culpa, reconocer el error, mirar de corregirlo, compensarlo y aprender de él, lo visten de mentira. Lo tapan. Pero la mentira necesita de cada vez más mentiras para sostenerse con el paso del tiempo. Y entonces acaba ocurriendo que las situaciones, instituciones, personas que tiran de la mentira para no sentir la culpa que genera la interpretación del fracaso de algo que es simplemente un error, acaban desmoronándose bajo el precio de las mentiras acumuladas, bajo el peso de las mentiras acumuladas. Pura inteligencia emocional, pura inteligencia emocional. Pero es muy simple porque al final dices, me he equivocado, lo siento, ¿cómo lo puedo corregir? Aprende, tira adelante, asume el precio. La vida tiene un precio y el mayor precio es no decidir. Ahora, sí, quedarse quieto. Si tú te equivocas, te machacas, pero ese machaque desde la culpa lo hace que conviertas el error en fracaso y confundas el haber fracasado o el haberte equivocado mejor una vez por soy un fracaso, y quieres además pertenecer en un sistema donde todo eso se tiene que ocultar, necesariamente tú y el sistema vais a tirar de la mentira para hacer sostenible la vida. Hasta que eso haga implosionar la vida, no solo propia, la ajena. Sí, un bucle terrible. Con esta terminamos. No quería terminar esta conversación, pero pues toca. Lo dije en el comienzo. Tengo muchas preguntas, pero poco tiempo. Y quedaremos en otra ocasión. No, Edwin. pues sí, pues así sea virtual, desde Bien, donde esté, pero nos encontramos en la próxima. Usted dijo una frase que la dijo también alguien más al final de su conversación, de su charla en WOWI, y la quiero decir acá porque me parece que tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, y quiero que también, pues sobre todo, nos la explique, aunque parezca obvia. Pero quiero que sea Alex el que se encargue de eso. Comillas, abro comillas. La gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Esta es una frase de Maya Angelou. Maya Angelou era una mujer americana, es magnífica escritora, actriz, luchadora por los derechos civiles, ganadora, bueno, le otorgaron la medalla presidencial de Estados Unidos. Fue una mujer que fue abusada cuando era niña y guardó silencio durante muchos años porque el perpetrador era amigo de la familia. Pero en ese proceso de introspección, de culpa y de vergüenza que no tenía nada que ver con ella, sino que es la vivencia que tiene la persona que es abusada, sobre todo si es abuso infantil, le llevó a una maduración y a una sutilidad y a una empatía y a una compasión extraordinaria. Y es verdad que muchas veces olvidaremos lo que ella dijo, ¿no? Olvidamos lo que decimos, lo que nos dijeron, lo que hicimos, lo que nos hicieron. La mente es traidora, es tramposa, tergiversa, distorsiona, forma parte de su mecanismo. Es poco precisa. Pero lo que nunca olvidas es cómo alguien te hizo sentir. Por eso te decía que si quieres aquietar la mente, aquieta el corazón. Y esa es una pregunta clave. ¿Cómo hacemos sentir a la gente? ¿Cómo hacemos sentir en cada encuentro al amigo, a la persona que no conocemos, al profesional que nos brinda una muy buena entrevista, magnífica? ¿Cómo hacemos sentir al auditorio? ¿Cómo hacemos sentir a las personas que te están escuchando? Yo siempre me hago esta pregunta: ¿cómo quiero salir de aquí? Haciendo sentir qué a la persona que voy a tener. ¿Cómo hacemos sentir a nuestros equipos? ¿Cómo hacemos sentir a nuestras parejas? Está bien de vez en cuando pararse y hacerse esa pregunta.
Porque es verdad, la memoria nos va a traicionar y no recordaremos exactamente qué dijimos, qué dijeron, qué hicimos, qué hicieron, pero nunca olvidamos cómo hemos hecho sentir y cómo nos han hecho sentir. Alex, Edwin, muchas gracias. gracias a ti, De gracias verdad, amigos por estar aquí. Conversación, sobre todo yo creo que respuestas son las que nos acaba usted de dar acá. Muchas gracias por el tiempo, por venir a Bogotá, por venir a la redacción del Espectador. Privilegio. Y por soltar un poco de esa información que Un está privilegio. plasmada en todos sus libros. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias, Edwin. Pues a ustedes ya saben, muchas gracias. Esta es una transmisión In Company para todos nuestros suscriptores, la comunidad que pues premiamos con toda su fidelidad. Gracias por seguirnos acompañando en esta labor tan importante que es el periodismo en momentos tan convulsos. Desde la redacción del Espectador les decimos muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.